Octavo episodio. La época de la fragmentación. Monet, Renoir, Pizarro, Sisley y Degas eran naturalistas, como se llamó entonces a su pintura. Eran impresionistas. Pintaban lo que les impresionaba a la vista. ¿Pero había realidad detrás de las ondas de luz que les llegaban a la vista? Después de 1885, Monet llevó esto hasta su conclusión y la realidad tendió a transformarse en un sueño. El impresionismo abrió el camino para que el arte llegara a ser el vehículo del pensamiento moderno. En tanto la realidad se transformó en un sueño, el impresionismo se vio desplazado. Estos hombres, Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Seurat, todos los grandes postimpresionistas sintieron el problema, la falta de significado. Decidieron resolver el problema, encontrar una forma de regresar a la realidad, a lo absoluto, más allá de las cosas individuales, más allá de los particulares. Finalmente, fracasaron. No estoy diciendo que los pintores estuvieran conscientemente pintando su filosofía de la vida, pero sí digo que en su obra en general, su concepto del mundo se reflejaba a menudo. Cézanne redujo la naturaleza a lo que él consideraba las formas geométricas básicas. En esto buscaba un patrón universal que abarcara todo tipo de cosas individuales en la naturaleza misma. Esto dio una apariencia mutilada y fragmentada a sus pinturas. En sus bañistas hay mucha frescura, mucha vitalidad y absoluta maravilla en el equilibrio de la pintura en general. Pero pintó no solo la naturaleza, sino al propio hombre en forma fragmentada. Quiero enfatizar que no estoy minimizando a estos hombres como hombres. El leer a Van Gogh en sus cartas es llorar por los tormentos de un hombre sensible. Tampoco minimizo su talento como pintores. Sus obras, sin duda, son a menudo de gran belleza. Pero su arte sí llegó a ser el vehículo del concepto que tenía el hombre moderno sobre la verdad quebrantada en la vida. La pintura pasó de la unidad a la fragmentación, al igual que la filosofía. En 1912, Kandinsky escribió un artículo diciendo que, al ver que la antigua armonía, que era una unidad de conocimiento, se había perdido, existen dos posibilidades únicamente: extrema abstracción o extremo naturalismo. Ambas, decía, eran iguales. Con esta pintura, el arte moderno apareció. Picasso lo pintó en 1907 y lo llamó Las damiselas de Avignon. Une así la fragmentación de Cézanne con el concepto de Gauguin sobre el noble salvaje, empleando la forma de las máscaras africanas que eran populares en el círculo del arte parisino de esa época. En las grandes obras, la técnica se une al concepto del mundo, y la técnica de fragmentación encaja bien con el concepto del mundo del hombre moderno. Un panorama del mundo fragmentado y del hombre fragmentado, y un completo rompimiento con el arte del Renacimiento que estuvo basado en la esperanza del hombre humanista. Aquí el hombre está hecho para ser algo menos que hombre. La humanidad está perdida. Hablando ahora sobre Picasso, de la colección privada de sus grandes obras, David Douglas Duncan dice: claro está que ninguna de estas pinturas fue en realidad un retrato, pero es la profecía de un mundo en ruinas. Pero Picasso mismo no podía vivir con esta falta de humanismo. Cuando estuvo enamorado de Olga y más tarde de Jacqueline, no las pintó de una manera fragmentada. En momentos cruciales de sus relaciones, las pintó tal y como eran, con todo su talento y toda su humanidad. Y cuando pintaba a sus propios hijos, no empleaba sus técnicas y presentaciones fragmentadas. Deseo que entiendan que no estoy diciendo que la ternura y la humanidad jamás estén presentes en el arte moderno,
Pero en tanto las técnicas del arte moderno avanzaron, la humanidad se fragmentaba cada vez más. Lo opuesto a fragmentación viene siendo unidad. Y los antiguos pensadores filosóficos creyeron que podían obtener esta unidad a partir de una base humana. Y luego se olvidaron de esto, y el pensamiento moderno ha aceptado la fragmentación como un fracaso, en realidad un fracaso que la mentalidad humana, partiendo de ella misma, no puede obtener una unidad de ideas y de vida. Por unidad entendemos que es lo que incluye todas las ideas y todo en la vida. Y esto puede obtenerse, claro está, si Dios ha hablado y no ha permanecido silente, y al brindarnos los hechos que el hombre no encontraría por sí mismo. Entonces hay unidad, dentro de la cual está toda esa maravillosa diversidad que el hombre puede estudiar, y en donde tiene un lugar unificado, ya sea en el conocimiento o en los valores, en la vida. Fue el dadaísmo el que llevó el concepto de que todo es una cuestión de azar, a su lógica conclusión de la absurdidad última de todo, incluyendo la humanidad. De Marcel Duchamp, el desnudo descendiendo por la escalera. Duchamp quizá entendió con más claridad y con conocimiento lo absurdo de todas las cosas, incluyendo al hombre, en base al concepto del mundo del hombre moderno. Él llevó la fragmentación aún más lejos. El ser humano desapareció por completo. Él creía que lo absurdo de todas las cosas incluía lo absurdo del arte en sí. Este es un ejemplo de sus obras. Tomaba cualquier objeto a la mano y simplemente lo firmaba. Los filósofos, a partir de Rousseau, Kant, Hegel y Kierkegaard en adelante, han olvidado la esperanza de una unidad de vida y de conocimiento y han pasado a un concepto fragmentado de la realidad. Luego, los pintores pintaron de esa manera. Sin embargo, los artistas, siendo hombres sensibles, rápidamente llegaron a entender cuál iba a ser el final de este concepto, y este era que todas las cosas son absurdas. El norteamericano Jackson Pollock es tal vez el ejemplo más claro, al pintar deliberadamente, de una forma que nos dice que todo es fortuito. Así fue como Pollock creó algunas de sus obras. Así sus pinturas fueron un producto del azar. Un momento, ¿acaso no hay orden en estos rasgos de pintura? Sí, porque verán, no era en realidad el azar el que daba forma a sus lienzos. El universo no es un universo fortuito, tiene un orden. El movimiento de esta lata de pintura que se columpia sigue el orden del universo en sí. Este no es lo que estos pintores dicen que es. Fue una filosofía humanista en bancarrota que primero enseñó que la razón conducía al pesimismo y el optimismo solo se puede encontrar en el área de la sinrazón. Esta básica idea se filtró directamente en el arte, y luego en la música clásica, y luego en la música popular. Empezó con los últimos cuartetos de Beethoven. No es que sean modernos, pero fue un cambio de la música anterior. En Francia, Claude Debussy abrió el camino para la música moderna. Muchos de nosotros sentimos una profunda admiración por su música y en verdad la disfrutamos mucho. Pero Debussy abrió el camino no a no resolver nada, como los compositores alemanes lo hicieron, sino para la fragmentación. Una fragmentación paralela a la fragmentación de la pintura.
La fragmentación fue de gran influencia en casi todos los compositores subsecuentes en la música clásica, así como en las formas últimas de jazz y rock. En Alemania, después de Beethoven y sus cuartetos, vinieron Wagner y Mahler. Luego Schoenberg, con su escala de 12 tonos. Aquí hay perpetua variación, pero jamás resolución. Este es Karlheinz Stockhausen. Estamos escuchando una partitura de música electrónica. En lo que se refiere al elemento del azar, fue parte de la obra de Stockhausen, que es lo que lo une a John Cage. Cage pensaba que el universo era un universo aleatorio. Para expresar esto produjo música al azar. Esta música se transformó en auténtico ruido. Significativamente, intituló a esta composición Música para Marcel Duchamp. John Cage fue otro que no podía vivir con este concepto del universo fortuito, porque no encaja en el universo que existe. Cage era un experto en el conocimiento de hongos. Él mismo dijo: llegué a estar consciente de que si acercaba los hongos al espíritu de mi operación aleatoria, yo moriría pronto. Su teoría del universo no encajaba en el que ya existía. ¿Por qué el aeroplano está cuidadosamente hecho y ordenado y lo que Cage produjo es puro ruido? Porque el aeroplano debe volar en el universo que existe, y hay un orden de líneas de flujo en el universo que existe. Y por tanto el universo no es lo que Pollock en su pintura y Cage en su música dijeron que era. Y debido a que la música de Cage no encaja en lo que el hombre es, tiene que ser cada vez más y más espectacular para mantenernos interesados. Qué contraste con Bach, que tuvo mucha diversidad y además gran resolución.
Bach, como cristiano, creía que existía resolución para el individuo y para la historia. En tanto la música que aportó la doctrina bíblica de la Reforma fue influenciada por aquel concepto del mundo, así el concepto del hombre moderno da forma a la música moderna. ¿Aún esto es arte? ¿No es acaso una afirmación filosófica o intelectual meramente? Separada de la plenitud de qué es el hombre y qué es el universo. Al tender a ser solo una afirmación intelectual en lugar de una obra de arte, se ha transformado en un arte anti-arte. Después de la filosofía, el arte y la música, la poesía, la novela y el drama llegaron a ser el vehículo de estas ideas. En el mundo de habla inglesa, The Wasteland, El Páramo, de T.S. Eliot, se presentó primero. Le Prince d'Aquitaine la tour abolique. These fragments I have shored against my ruin. Why then I'll fit you. Hieronymo's mad again. Data, Dayadvam, Damyata. Shanti, Shanti, Shanti. Como ven, adapta un mensaje fragmentado a una forma fragmentada de poesía. En cuanto Picasso abrió el camino para un concepto fragmentado de vida en las damiselas de Aviñón, también la moderna poesía fragmentada en el mundo de habla inglesa comenzó con El Páramo de Eliot. Luego, Eliot se convirtió en cristiano y su forma de escribir varió de la de El Páramo. Más y más, la filosofía se expresaba no como enunciados formales de filosofía como tales, sino más bien en la novela y otras formas de arte. Sartre escribió Náusea, Camus, El extranjero y La peste, y Simone de Beauvoir, L'invité, la invitada. En los años 60, algunas de las afirmaciones filosóficas básicas se lograron a través del cine. Y al llevarse al cine pudieron llegar a un mayor número de personas, lo que jamás se había logrado mediante la pintura o la literatura, y menos aún mediante los escritos de los filósofos. Algunas de estas películas fueron El silencio y la hora del lobo, de Bergman, Julieta de los espíritus, de Fellini, Blow Up, de Antonioni, y Bella de Día, de Buñuel. Mostraron pictóricamente y con gran fuerza qué sería la persona si fuera solo una máquina, y qué sería si además la persona tratara de vivir en el área de la sinrazón. En el área de la sinrazón no hay forma de distinguir entre el bien y el mal, o bien entre lo que es objetivamente cierto y lo que es ilusión o fantasía. Un buen ejemplo es Blow Up, de Antonioni. El cartelón de la película dice: asesinato sin culpa, amor sin significado. En la película no hay hechos patentes en cuanto a los valores morales, ni en cuanto a categorías humanas. Blow Up carece de héroe. El único que hay es el no héroe de Antonioni. Lo único que hay es la cámara que va haciendo clic, clic, clic. El factor humano ha desaparecido. Varias películas de ese periodo fueron muy lejos. El año pasado en Marienbad, Julieta de los espíritus, La hora del lobo y Bella de Día. Estas querían expresar algo mucho más profundo. Decían que el hombre moderno, al caer en el área de la sinrazón, no solo no tenía categoría alguna, o moral, o valores humanos, sino que no tenía certidumbre para distinguir entre realidad e ilusión. Picture has a realistic line. They are not... Luis Buñuel.
Director Bella de Día. Federico Fellini, director de Satiricón. It is my only way to live in reality. You know, it's for a creature. I think that what he does is only reality. E urlate l'altalena dell'amore, tante volte dovete dire l'altalena dell'amore. Pronto? Come on! To don't give meaning to the reality means that you don't understand no more reality. A reality can appear also like a monstrum, things without any meaning. Bergman fue un claro ejemplo en este respecto. Dirigió La Hora del Lobo, en donde uno no puede notar la diferencia entre lo que es real y lo que es fantasía. Lo que se exhibía estaba sucediendo realmente o estaba en la mente de uno de los personajes. Si la persona piensa a partir de ella misma y cree que vive en un universo en el que no hay un Dios personal que hable, un universo como el que Bergman indicó en su película El Silencio, entonces no tiene una manera final de distinguir entre realidad y fantasía o ilusión. Pero Bergman, como Sartre y Camus y los demás, no pudo vivir de acuerdo a su propia posición, y por lo tanto, la música de fondo de la película El Silencio son las variaciones de Goldberg para Bach. Bergman dijo, hay una pequeña parte sagrada en el ser humano, en donde la música habla. Bergman dijo también que mientras estaba escribiendo el guión para la película El Silencio, tenía puesta la música de las variaciones de Goldberg para Bach en su casa, y esta música interfirió en lo que estaba siendo preparado para la película. El cristiano sabe que la música habla, sabe que el hombre no es un producto del azar. El hombre está formado a la imagen de Dios, y sobre esta base es comprensible que la música sea música para el hombre. Y debido a que Dios ha hablado en la Biblia, no hay entonces silencio, y existen verdades concernientes a los valores morales y a los humanos. Y existen categorías sobre las cuales distinguir entre realidad y fantasía. Para la gente en la posición humanista, esto no es así. Dentro de esta posición no hay base para conocer. La cristiandad no es romántica. La Biblia no es romántica en cuanto al hombre, pues es visto como ser caído, es visto en rebelión, es visto como rebelde contra Dios. Con toda la generosidad de Dios y con todo su saber, tiene, por un lado, el circundante universo y su forma y la masculinidad del hombre, y por otro lado, el más detallado conocimiento de la Biblia y la revelación en Cristo. El hombre es un rebelde, y como la cristiandad no es romántica, no cree que esto se pueda pasar por alto. Pero habiendo dicho eso, el cristiano no es pesimista. No es pesimista en dos puntos. Primero que nada, la historia debe tener una meta. Parte del mensaje cristiano es que Cristo va a volver, y esta es la solución final. Pero cada cristiano que en realidad entienda las Escrituras, al igual que cada generación, está esperando, luchando y tratando de hacer todo lo que puede, no solo para que los individuos se conviertan en cristianos, sino para que la cultura sea afectada por estos individuos cristianos.